Buenos días, amigos. Hoy miércoles 2 de enero de este año 2019. Con pilas recargadas, todo el equipo de Diario de Cuatro. A partir de hoy entra un severo compromiso de en este año estar junto a ustedes, haciendo el esfuerzo por orientar, comentar y servir información de la manera más profesional y objetiva posible. Lo primero que debemos decir es que este es el año de la competitividad y de la innovación. Así lo declaró por decreto el gobierno y eso es de una importancia vital si queremos mantenernos en el competido ambiente internacional de comercio. Al asignarse estas 12 responsabilidades, la innovación y la competitividad, el gobierno sabe perfectamente que en ambos campos tenemos mucho terreno por recorrer. Probablemente en las dos actividades en las que nos hemos quedado más retrasados. Porque la República Dominicana, que creció más que todas las Américas en su conjunto, 7.1%, 7% que concluyó en el 2018, con una abundancia extraordinaria de productos de todo tipo, una suficiencia en el mercado que no solamente cumplió con las expectativas de consumo de nosotros los dominicanos, sino también de los visitantes, de los extranjeros. Y que suplió en la medida que lo pudo recibir el mercado del vecino haitiano. O sea, una estructura de comercio muy reclamada por muchos millones de almas, quizás por más de 15 millones de almas. Sin embargo, se comportó a la altura, supliendo fundamentalmente alimentos básicos, en un 85% de origen nacional. Las otras importaciones lo que hicieron fue complementar, como fue el caso del maíz, de la soya y del trigo. Para que tengan una idea, son de las pocas cosas, algunos complementos de leche y habichuela. Eso es todo lo que importó la República Dominicana. El resto de producción nacional, el resto, un 85% de los alimentos básicos del país de producción nacional. Aunque tuvo ese gran logro con un crecimiento consolidado de un 7%, el más alto de todas las Américas y probablemente el segundo más alto del mundo, de eso que estamos hablando, nosotros sabemos perfectamente que para poder reclamar un lugar importante y crecer con solidez, y con buena provisión de recursos externos necesitamos incrementar la competitividad y la innovación para ser más eficientes y económicos todo lo que producimos y para ampliar la oferta. Por eso este decreto es muy importante, lo es. En el campo, por ejemplo, de la agropecuaria necesitamos rápidamente transitar hacia una agropecuaria moderna, la que llaman ahora agricultura de precisión, agropecuaria de precisión, donde se incorporen ya los instrumentos de la alta tecnología informática para planear el uso de recursos básicos. El agua en la República Dominicana, aunque todavía es abundante por la situación en que vivimos, la localización dentro de... y además por toda una población boscosa que nos permite aprovechar buena parte de las aguas que caen, las acumulamos en los bosques y después las soltamos a nuestros ríos, que no es el caso de nuestro vecino Haití. Las aguas caen y se escurren rápidamente hacia el mar. Ni siquiera se embalsan, ni siquiera se quedan en el subsuelo, porque ya no tiene población boscosa que las retenga. Nosotros sí, nosotros tenemos ríos y muchos y caudalosos todavía. Pero
la población crece, la demanda de agua también, los visitantes se incorporan masivamente. Ya ustedes ven que para el 2023 procuramos recibir 10 millones de visitantes, y lo que quiere decir que vamos a duplicar precisamente los reclamantes de agua, porque si somos 10 y incorporamos 10, pues tenemos 20. Todo eso implica graves retos para el país, y eso implica un uso racional, económico del agua. Y eso es exactamente lo que procura la agricultura y llamemos la agropecuaria de precisión. Eso viene. También debemos incorporar la innovación, no solamente para mejorar toda la estructura productiva del campo, toda, innovando, sino también la estructura de la manufactura. La innovación se emplea hasta en el comercio, hasta en las redes de distribución. La innovación es ahora mismo el arma de la economía moderna. Aún los grandes, los más grandes, los más desarrollados, tienen que emplear innovación. Y nosotros ni investigamos, por tanto no innovamos, ni tampoco somos competitivos. En ambos casos somos muy atrasados. Nos llena de fortaleza, de esperanza, saber que nos estamos preparando, sin embargo, para poder cumplir con esos propósitos. Tenemos un ejemplo concreto a apenas 50 metros de donde estamos ahora mismo. La Universidad Pontificia Madre y Maestra tiene frente a nosotros un edificio de multipisos, y todos son de investigación, a los que le han incorporado instrumentales de laboratorio que son de primera generación. Ese edificio es para nosotros el ejemplo claro de que el país está actuando en reclamo a los tiempos. Y esa academia, la academia que siempre, por cierto, ha sido el ejemplo del avance y de la previsión. Cuando aquí se iniciaba la minería, la Universidad Católica Madre y Maestra de entonces abrió y de inmediato la Facultad de Ingeniería de Minas y de Geología. Y se formaron, por tanto, los primeros geólogos e ingenieros de minas del país. Todavía están presentes, dando lecciones, incorporados a un sector como el sector minero, que desde entonces se ha constituido uno de los pilares del modelo de desarrollo económico y social dominicano. La minería metálica. Y no metálica, pero esencialmente la metálica, que es la que aporta el grueso de las divisas. El año pasado, con todo y que solo creció la minería 2.5, ¿sabe cuánto aportó en divisas a las exportaciones tradicionales? Más de 1.700 millones de dólares, sin contar los aportes al fisco por la actividad. Esas 4 mineras que operan en el país le ingresaron 1.700 millones, más de 1.700 millones de dólares el año pasado, más que cualquier otro renglón de la producción nacional, con vocación de exportación tradicional. Para que vean la importancia que eso tiene. Entonces, decir ahora que la Ucamaima abandonó la carrera, la tiene ahora el ITECO, una universidad que se ha creado allá en el Cibao Central para generar un nuevo equipo de profesionales de la minería que sean capaces de proseguir y relevar a los que formó la Ucamaima. Pero ahora vemos que la Ucamaima sí está en procura de rendir frutos y responder a ese reclamo que le hace el Estado en este momento, haciendo de este año el año de la innovación y la competitividad. Y para eso se necesita investigación y desarrollo, que es exactamente lo que tienen estos señores ahí al frente. Este año, por tanto, afronta ese reto.
corresponderle a la voluntad que expresa el Estado Dominicano de que innovemos, lógicamente incentivando la investigación y desarrollo, y además que participemos con mayor nivel de competitividad en el mercado interno y externo, que demos lecciones de que somos capaces de convivir en un ambiente de sana competencia con nuestros vecinos, principalmente los de Centroamérica, y con los grandotes, Estados Unidos, la Unión Europea, los 19 de la Unión Europea. Porque la República Dominicana, hasta el día de hoy, es la única nación de habla hispana, que es miembro de los dos grandes mercados de integración que existen en el mundo occidental: Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que quiere decir que si bien podemos ingresar con privilegio, contrato preferente, desde el punto de vista de los impuestos de esos países, esos dos grandes mercados, también ellos pueden ingresar al nuestro, lo que es un gran reto. Un gran reto, por eso que ustedes ven que la desgravación dominicana con respecto a los productos similares que producen esas dos grandes agrupaciones, Unión Europea, Estados Unidos, se hizo por etapas. Que por cierto, en el caso del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos concluye en el 2025. En ese momento tenemos que abrir plenamente el mercado según ese documento. Porque según la estrategia de sobrevivencia del país, eso no es posible. Ya, así de simple. Vamos a ver entonces si cultivos como el arroz, todo lo que es relacionado con la leche y otros básicos, la carne blanca, huevos, también las carnes rojas, y todos ellos y muchos otros más podrán resistir una competencia abierta, libre de todo tipo de limitación, como pudieran ser los aranceles. Así es que esa es la prueba que se nos viene, pues se nos pinta, porque el futuro inmediato es en el 2025. Por eso este año de la innovación y la competitividad es tan importante, porque debe consolidar, debe mejor armar a la sociedad dominicana de los instrumentales con los cuales pueda competir en un mercado abierto. Debemos decir en este año que se inicia también que estamos en medio del niño pequeño. ¿Saben cuál es el niño pequeño? Ese periodo de fin de año e inicio del siguiente se caracteriza por una sequía, poca caída de agua, por debajo de lo que ha sido norma para esa parte final e inicio de año aquí en la región y específicamente en la República Dominicana. Los organismos que siguen el clima a nivel mundial habían predicho que existía la posibilidad de que un niño pequeño estuviese presente desde noviembre hasta enero, febrero o marzo, que es el periodo que se caracteriza por una reducción en la caída de agua. Después vienen, como todos sabemos, ¿no?, los periodos de mayor pluviometría, que inician desde marzo y se refuerzan en mayo, hasta mediados de año, cuando entonces viene el periodo de los eventos tropicales característicos de la zona, aquellos que por eso se declaran zona de peligro, porque se generan muchos eventos climatológicos que traen consigo grandes cantidades de agua, del 1 de junio al 31 de noviembre. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Yo creo, sin embargo, que esta fue previsto, cayó más o menos el agua suficiente para garantizar las cosechas. Este es el momento, don Mozart, en que se concluyen las siembras de primavera de arroz. Sorprendentemente, oí decir a
al amigo Manegonte Manuel González Tejera, que también se está sembrando plátano y mucho a inicios de año. En San Juan de la Maguana, esta es la fecha en que se siembra la mayor parte de la extensión del valle que se reserva para el cultivo de habichuela. Y se siembra tomate en la plena de Asua y en parte de la línea donde se cultiva el tomate industrial. El tomate industrial estamos hablando, el que se convierte después en pasta. Y se está concluyendo ya el cultivo, la cosecha de tabaco de calidad. La República Dominicana ha devenido en el principal productor y exportador de cigarros, pero además exportador de tabaco en rama de nuevo, porque nuestro tabaco es muy demandado para elaborar cigarros en otras partes del mundo. Se dice que hasta en Cuba, a Cuba le estamos supliendo tabaco en rama con Mozart, y ya eso quiere decir mucho. Quería decirles también que este es el año de los grandes retos, Mozart, porque es un año que anuncia grandes transformaciones, pasos adelante. Como les dije, declarar año de la innovación y de la competitividad este año es tan solo imponernos un reto. Pero saber también que la República Dominicana, concluyendo el año, se declaró una especificidad en el mundo cuando se retiró de la firma del famoso protocolo de migración que promovió Naciones Unidas, y más luego del segundo documento que se pretendió firmar en que la República Dominicana estuviera presente en Nueva York, también promovido por Naciones Unidas. Eso hizo que la República Dominicana tomara una decisión única. Es bueno que ustedes sepan que por el hecho de negarse a hacer compromisos que le comprometieran al mismo tiempo políticas públicas para el presente y futuro, con esos documentos que promovió Naciones Unidas, la República Dominicana adoptó un grave compromiso, el cual es el siguiente. Tienen que definir una política migratoria que no deje dudas ante el mundo acerca de que esa decisión, tomada con la gravedad que significó estar ausente de un concierto masivo de naciones, 150, 160, 40 naciones allá en Marrakech, y aquí en Naciones Unidas en Nueva York, poco más de 150. Decirle al resto de la mayoría de las naciones del mundo, nosotros no firmamos eso porque afrontamos un grave compromiso y exponemos nuestra nacionalidad, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Decir eso con la firmeza que lo hizo el gobierno implica ahora que seamos correspondientes con una política nativa propia, que no deje dudas en el concierto internacional de por qué nosotros, los dominicanos, dirigidos por el Estado Dominicano y por el Poder Ejecutivo y por el presidente Danilo Medina, adoptamos esa decisión. Esa decisión no se puede quedar como un evento puro y simple. Es una decisión grave que posa los ojos de la comunidad internacional sobre la República Dominicana, que debe estarse preguntando esa comunidad a qué se debió esa grave decisión. Bueno, se debió a condiciones específicas, a una especificidad que caracteriza a la República Dominicana y que debe entonces ahora ser confirmada con una política internacional mejor definida. Por ahí vienen los retos, como les digo, referidos al cambio importante que para este año se va a operar en el subsector eléctrico, a los cambios importantes que en este año se van a operar en el subsector salud,
Eso es en el sector salud de la República Dominicana. Cambio trascendente. Los anunció aquí el superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Vienen cambios trascendentes en el transporte y vialidad, porque para eso hay todo un instrumental legal nuevo y acciones específicas en proceso. Vienen cambios trascendentes en la educación, como lo que ustedes han vivido en los últimos años con la construcción de unas 20.000 aulas y una cantidad impresionante de escuelas y más de 1.200.000 niños en tanda extendida. Entonces, por ahí viene entonces el incremento y de la calidad educativa dominicana, por ahí vienen cosas trascendentes. Y este es un año que, por ser de este periodo el último activo de gobierno, deberá cerrar materializando muchas de las que fueron ofertas de un gobierno que se propuso ser transformador y que ha demostrado hacerlo, porque ha consolidado reformas básicas que nos exponen ante la comunidad internacional como una nación en desarrollo y que además terminó creciendo más que todas el año pasado. Así es que este es un año de retos, de grandes retos, pero con evidente voluntad de las autoridades de corresponder a esos retos y salir adelante. Bien, buenos días, Pedro, buenos días. Buenos días. Feliz año. Bien, Pedro, yo pienso que ciertamente la República Dominicana cierra un año en forma muy positiva. Glorioso. En forma muy positiva porque lo cierra con los niveles que ya desde hace algunos años venimos mostrando al mundo, que son niveles de estabilidad política, de una gran estabilidad económica, con crecimiento y de, cómo no decirlo, y de una gran estabilidad social. Tres componentes, tres pilares envidiables para cualquier nación del mundo. Una nación que logre darse ese tipo de lujo con un mundo tan competitivo, con tantos problemas, con tantas carencias. Y además un país como el de la República Dominicana que acumula una deuda social inmensa de muchos años. Aquí hay gravísimos problemas que hay que resolver, pero sin ningún tipo de duda estamos dando señales de que hay voluntad política, que es la mejor de las expresiones, de que podemos avanzar, hay voluntad para eso. Se han focalizado esos temas puntuales que nos han estado afectando severamente a la población por muchos años, como es el tema de la energía, el tema del agua potable, el tema, si se quiere, el tema de la pobreza en términos generales también, fundamental, entre otros muchos. Bueno, pues hay ya en camino avances que uno debe reconocerlo, que hemos avanzado muchísimo en el plano de la educación también, en el mismo plano de la salud, pero quedan aún procesos que deben profundizarse, desarrollarse, ampliarse, completarse, para que podamos descargar un poquito de la espalda del pueblo dominicano esa deuda tan dolorosa, tan terrible, acumulada durante muchos años. Pero como les digo, el año 2019 entonces es un año cargado, un año auspicioso, Pedro. Y fíjense qué bien lo iniciamos, porque lo iniciamos abriendo esa gran compuerta de las Naciones Unidas con la incorporación al Consejo de Seguridad y presidiéndolo. Porque la República Dominicana presida precisamente durante el mes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya eso por sí es un gran portón que se abre, donde la República Dominicana se coloca precisamente en ese gran ventanal del mundo que es las Naciones Unidas, a través de un organismo tan importante como ese es el organismo de seguridad. Entonces ya eso de por sí nos dice a nosotros si ciertamente estamos iniciando un año auspicioso para la República Dominicana, con políticas que en el caso muy particular de los derechos humanos, que es fundamental, y en el caso de la soberanía, de los controles territoriales,
la República Dominicana ha dado una señal inequívoca de que se encamina por buenos pasos, porque está dejando claro ante la población y ante el mundo que tiene claro el propósito de mantener a como dé lugar esos componentes tan importantes de respeto a la soberanía, de cuidado del territorio de la República Dominicana, pero al mismo tiempo dar todas las garantías de respeto absoluto a los derechos humanos, tanto y sobre todo al pueblo, a su pueblo, al pueblo dominicano, como a los migrantes. Vengan de donde vengan, de la nacionalidad que sean, el respeto a los derechos humanos está garantizado en la República Dominicana y eso de por sí es importante. Recordemos que cerramos con el liderazgo de la economía de toda la región de América Latina y el Caribe, con 7% de crecimiento, con niveles envidiables de estabilidad de precio por debajo de 3% o alrededor de un 3% interanual. La inflación. Bueno, la inflación en el año fue de 1.3. Sí, pero la interanual, 3%, que está por debajo, del 4%. O sea, presentar una economía con esos niveles de liderazgo que a nivel mundial, decía el gobernador, eso se oye grande, pero es así. A nivel mundial, el segundo. Debe ser la segunda. Es la segunda en materia de crecimiento del año. Segunda. Esas son palabras mayores. Esas son palabras mayores. Entonces, ¿cómo inicia este año? Este año inicia precisamente proyectándose con niveles de crecimiento, no vamos a decir a esos niveles del 7%, pero todos los organismos internacionales que miden las economías proyectan que vamos a tener importantes niveles de crecimiento por encima de un 5% a final de Bueno, el 5.5, que es el nivel máximo del potencial. Del potencial. Y entonces nosotros lo estamos garantizando. ¿Qué quiere decir? Que eso, ¿qué ha hecho posible eso? Primero, el gobierno y las autoridades monetarias y financieras. Esos han sido los pilares, los que han enfocado y se han enfocado en trazar rutas y en accionar políticas dirigidas a darnos esos niveles de crecimiento con estabilidad. Segundo, hay ese maravilloso sector productivo nacional que se ha incorporado en forma dinámica a este proceso para crear, junto con el gobierno, esas condiciones para el crecimiento de la economía y ese grado de estabilidad. Porque eso ha venido acompañado de un crecimiento del empleo en la República Dominicana, no a los niveles deseados, porque necesitamos incrementarlo sustancialmente, pero creció el empleo y bajó el nivel de pobreza, no a niveles de los deseados, pero bajó. Eso no lo dicen solo las autoridades locales, sino que eso está establecido por organismos fundamentales en materia de medir el crecimiento, como es el caso del Banco Mundial y también del Fondo Monetario Internacional. La CEPAL, en términos regionales, también ha hecho la misma observación. Nosotros tenemos en el plano muy concreto, entonces, situaciones que apuntan bien a que vamos a tener niveles de crecimiento de la economía, niveles de crecimiento del empleo. ¿Por qué digo yo? Porque eso es fundamental, el empleo. Porque, bueno, porque hay proyectos en marcha que se iniciaron a final de año o van a iniciarse ahora, que van a tocar en forma muy sensible uno de los sectores que más crea plazas laborales, como es el de la construcción. Nosotros vamos a tener el inicio ya de la segunda fase del teleférico de Santo Domingo, que además de ser un componente importante en materia de ir resolviendo, como se está resolviendo el tema del transporte en la República Dominicana en todos sus componentes, también es generador de empleo directo. Mucha gente se incorpora a esa construcción. Pero de igual modo, recuerden que cerramos el año de una forma fabulosa, con iniciativas en materia de construcción de grandes infraestructuras hoteleras en la República Dominicana, que es otro componente importante en materia de empleo. Eso proyecta un año maravilloso en ese sentido, porque va a crear primero el empleo propio del levantamiento de esas infraestructuras hoteleras en diferentes regiones del país.
sino al mismo tiempo ya garantizar espacio para incorporar a esos trabajadores, básicamente mucha gente joven, que aunque usted no lo crea, ha visualizado muy bien, está visualizando muy bien el sector hotelero como un nicho importante para incorporarse a la producción en el país. Con esas escuelas que tenemos, técnicas y laborales, que están a todo dar, lanzando muchachos y muchachas competentes para esa área tan dinámica como es la hotelería en cada una de sus partes. Y ni hablar, recuerden ustedes que tenemos ahí en proceso, vamos a tener ya este año la terminación de todos los 56 hospitales que están a mediados de junio, a mediados de año deben estar todos listos. Eso también es un elemento importante. Y recuerden que este año vamos a concluir ya declarando a la República Dominicana libre de analfabetismo, que es básico, fundamental para cualquier nación ir en serio y en forma firme en el proceso de desarrollo, no tener analfabeto. Pero segundo, con ese proceso que se ha iniciado en educación con el 4% y el incremento hasta lograr universalizar el ingreso de todas las escuelas del país a ese importante programa de tanda extendida, que tiene dos componentes básicos. Uno, la calidad de la educación, porque recuerden ustedes que eso ha venido acompañando de cambios importantes en el contenido, junto con el proceso de capacitación docente. Ya los maestros tienen que adaptarse a un proceso permanente de evaluación. Los directores de escuela no llegan ya porque fulano, por influencia de tal o cual, sino que tienen que someterse al escrutinio de un concurso, y eso es calidad para la educación. Pero junto con eso está también el otro componente de orden social. Los padres tienen la garantía de enviar a sus muchachos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con toda la garantía de que además de que van a estar ocupados en sus asuntos escolares, van a tener resuelto el problema, como se resuelve en muchos hogares del país, de tener los alimentos adecuados, desayuno, la comida y la merienda, que es un componente también importante y que habrá de ampliarse. Pero en términos de ampliación vamos a tener el 911, Pedro, que se va a ampliar hasta alcanzar todo el territorio nacional. Eso ha ido creciendo. Es uno de los programas, de los pilares de la administración del presidente Danilo Medina, valorado en su justa dimensión por la población que lo siente. Con ese 911 se siente como se siente y se acaba de sentir ahora el trabajo de obras públicas y la seguridad vial, sí, y la asistencia vial, programas importantes que han de incrementarse en el país. Pero entonces Pedro hablaba del subsector eléctrico. Recuerden que tenemos a febrero, vamos a encender la primera planta de Punta Catalina, y ya para final de año nosotros tendremos que contar con esos 600 y tanto, casi 700 en línea, megavatios para resolver. Que a propósito, castigaron a Villa Altagracia, la gente de Sur, pleno Año Nuevo, con apagones. Una barbaridad de la gente de la electricidad. Y a montarse de cuidado también con el agua. Distintos sectores de la capital que quedaron sin agua. Alejandro Montá, atención, la CAS. Se quedaron sin agua las semanas cruciales. ¿Tú no crees que eso también hay que, verdad, llamar la atención? Pero severamente. En forma severa. Severamente. Que no se justifica. Para nada. No se justifica. Porque entonces, déjenme seguir diciendo. Nosotros tenemos esa electricidad que viene por ahí zumbando con Punta Catalina, que va a ser sin ningún tipo de duda uno de los grandes relumbrones para la nación dominicana. La puesta en operación de Punta Catalina. Pero a propósito de la CAS, este año también vamos a tener un gran proyecto en operación. Esa planta de tratamiento de aguas residuales que le va a resolver un problema de contaminación gravísimo a todos
esos barrios de la zona norte de la capital, del Gran Santo Domingo, porque toca a Santo Domingo Norte, toca al Distrito Nacional y toca a Santo Domingo Este a la vez. Y le va a dar un respiro a los Sama, al río Sama e Isabela, contaminado de una forma terrible, porque todos los desechos humanos y todo va a ir a la ría. Bueno, a propósito de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado, vamos a tener una de las plantas más modernas de toda la región del Caribe, Pedro. Esa planta, para comenzar, la más grande de todas. Esa planta de procesamiento, una cosa maravillosa que además va a tener otros componentes, porque va a tener la posibilidad de ella misma generar la energía para mantenerse, porque va a generar gas y tiene su infraestructura lista para esos fines. Tiene un componente empresarial para comenzar a darle salida, pero en firme, a la posibilidad de producir, de procesar los desechos sólidos y convertirlo para el reciclaje. Importante también, vital, eso va a estar en este año, eso va a impactar directamente a todos esos barrios. Eso no es cuento, ¿no? Igual que la energía. Eso no es que va a llover, no. Es que vamos a tener un incremento sustancial en la energía eléctrica en el país y vamos a tener un avance importante en la potabilización del agua, que hemos alcanzado importantes niveles de potabilización por parte de la misma Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. 450,000 personas que viven en las márgenes de los ríos Ozama e Isabela van a ser beneficiadas con la canalización de aguas tratadas y llevadas a una planta. Y con esa misma cifra. Y devolverla a los ríos. Sí, y con esa misma cifra más o menos, pero de 400,000 y tantos habitantes que están en la franja que va desde Los Alcarrizos. Usted sabe que tiene más de 350,000 personas, habitantes, solo Los Alcarrizos. Sí. Y toda esa franja que viene por Engombe y cruza Herrera, toda esa zona hasta al 9, van a tener un nuevo sistema a final de año de transporte importante, moderno, eficiente, como es el teleférico de Santo Domingo, que inicia, porque está en el presupuesto, inicia ahora mismo en enero la construcción del teleférico de Santo Domingo en su versión, que es el que va desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9, y que yo espero que a final de año se esté ya proyectando la necesidad de la tercera vía o la extensión de la segunda hasta del metro de Santo Domingo, hasta colocarlo precisamente en Los Alcarrizos, desde el 9 hasta Los Alcarrizos. Hasta Los Alcarrizos, Pedro. O sea, nosotros estamos vislumbrando un año que va a depender, obviamente, también, primero, de que se cumpla con el presupuesto, de que los funcionarios hagan lo que tienen que hacer para pegarse a responder a cada una de las metas, que, por cierto, se monitorea desde Palacio, porque eso es otra ventaja que tenemos, que por lo menos el presidente ni siquiera el presidente de la República puede decir que no sabe que fulano está actuando mal, porque lo está monitoreando. No, pues se creó un mecanismo. Se creó un mecanismo, una estructura que le permite al Ministerio de la Presidencia darle seguimiento a cada una de las áreas, a cada uno de los proyectos. Por si mencionando esos proyectos, pues mencionarme de Domingo Sabio. Y Domingo porque Domingo Sabio completa el programa de recuperación de los barrios marginales. Mira, si bien la planta de tratamiento de aguas residuales de los barrios que depositan en la margen fundamentalmente occidental de Los Sama e Isabela, una parte también de la margen oriental de ambos ríos, pero fundamentalmente de este lado, va a ser importante y va a impactar a unas 450,000 familias. Sí, porque la Sursa tiene... Lo de Domingo Sabio es extraordinario. Porque no solamente va a remover más de 5,000 familias que ahora están aposentadas en la orilla misma del río Ozama, pegadas a la submargen occidental, sino que también va a trazar y a construir
una vía de circunvalación interna y a completar la circunvalación interna. Y todos esos barrios que usted ve, que usted no puede ni siquiera accesar porque no tienen vía, van a tener acceso y van a ser reconstruidos. Y esa familia que sacada de la orilla misma del río. Sí, señor. Eso es una cosa trascendente. Trascendente. Eso va a cambiar la imagen, la faz de la capital. Sí. Yo, Pedro, de la misma manera, destaco que hay retos muy importantes. Porque ustedes saben que también el 2019 es un año preelectoral. Ah, bueno. Las experiencias que tenemos en el país con los años preelectorales no son muy buenas que digamos. Porque hay gente como que pierde el tino. Hay gente que trata de desfigurar los hechos en procura de agenciarse simpatías políticas. Y hay gente también desde el gobierno que descuida funciones para someterse entonces al proceso electoral. Y en ambos casos eso daña. Entonces uno tiene que tener muy presente que estamos en un año preelectoral. Un año donde se definirán muchas cosas, entre las cuales está, por ejemplo, una nueva legislación electoral en el país que se hace necesaria, perentoria, para desentar el ejercicio electoral en la República Dominicana, para salvaguardarnos nuestros recursos que son precarios de la población, de la ingesta politiquera, de las maniobras, de los aventureros que se incorporan a los partidos políticos buscando espacio para sus despropósitos. Todo eso lo necesitamos con una ley electoral como la que se busca para complementar la ley de partidos políticos, que se complementan y que se hacen necesarias. Vamos a ver qué va a pasar con el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene una grave responsabilidad, que como partido líder en el país, a la cabeza y presente en todos los estamentos de poder de la República Dominicana, tiene una gravísima responsabilidad de hacer lo que tenga que hacer para dar señales inequívocas de que vamos a continuar en firme un proceso de desarrollo sostenido de la República Dominicana. De que vamos a tratar de impedir a como dé lugar, que haya desvaríos, que nos mantengamos con el firme propósito de darle continuidad a todas estas reformas estructurales encaminadas en la República Dominicana. Con un partido unido, con un partido sano. Vamos a apostar a una oposición que debe mejorar su desempeño para mejorar su oferta. Una oposición inteligente, decente, en capacidad de reconocer los avances que tiene el país para garantizar esos avances, la oposición. Porque se supone que todos los partidos apuestan a la mejoría de la calidad de vida del pueblo dominicano. Entonces necesitamos una oposición que esté en capacidad de entender este proceso que lleva la República Dominicana y de incorporarse firmemente a ese proceso para mejorarlo, para presentarle al país alternativas viables, que la gente se convenza de que no vamos a cometer una locura si apostamos a tal o a cual, porque tenemos claro que no se trata de aventureros, que los hay, ni tampoco de gente obnubilada, ciega completamente, capaz de deshacer cosas en procura de que se hagan como lo creen ellos. Único beneficio a la vista, que tenemos un partido que ha afrontado retos de todo tipo y ha mantenido su unidad y la firme voluntad de conducir al país por caminos de progreso y desarrollo. Pero atención a esto también, porque tampoco vamos a asimilar que el país depende del PLD. El país va a seguir
Este país sigue, este país no lo va a detener nadie, Pedro. Aunque la principal responsabilidad es la del la PLD tiene, en pero, este pero que entiendan ellos que tampoco pueden jugar al chantaje de que no, que nos dividimos, que si o cuánto, que entre el mal. No va a entrar ningún mal. Entrará el mal para ellos y para todo el que invente con la estabilidad de este país. A eso le va a entrar el mal, pero no a la población. El país va a continuar. Ustedes saben los retos que nosotros estamos afrontando, señores. Nosotros nos le estamos saliendo debajo de una patana lo que está pasando en toda América Latina, Pedro. Ese proceso de judicialización que se planificó hace ya algunos años en la Florida para desestabilizar el movimiento progresista en toda América Latina, hizo sucumbir una serie de naciones. Y golpear como se debía. Y liderazgo. Óyeme, Mozart. Que se fueron. Y golpear como se debía al que impidió un acuerdo de todas las Américas bajo el imperio norteamericano. Que fue a Lula. A Lula. Someterlo y meterlo a la cárcel. Esa es su culpabilidad. Inventarle, como le inventaron, un expediente. Y agarrar a ese hombre y meterlo a la cárcel. Un hombre que tuvo el mérito de sacar, Pedro, a cerca de 40 millones de pobladores, de ciudadanos brasileños de la pobreza. Y ahora eso están retornando. O marcharle a los Kirchner en Argentina. Y fíjense ustedes cómo está Argentina. Se fue de bruces la economía argentina. Un déficit terrible, una inflación galopante en Argentina. Pero váyanse chequen lo que le hicieron a Correa, que anda afuera, perseguido. Un excelente presidente. Sin poderlo acusar de un solo acto de corrupción. Del Ecuador, sin poderlo acusar de uno solo. Pero acosado, vayan a ver. No le voy a hablar de Venezuela, porque ustedes saben lo que está pasando ahí. Bueno, el gallo. Pero usted todavía sigue y se va dando cuenta de lo que está pasando en la región. Y entonces cuando uno valora lo que tiene aquí, el buen juicio que impera en el liderazgo político dominicano, sobre todo en ese partido vilipendiado, el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que dejarse de tontería. Déjense de tontería. Ahí hay líderes de verdad. Ahí hay gente de verdad, con la cabeza muy bien puesta. Entonces nosotros tenemos ahí, y el resultado está ahí a la vista de todo el mundo. Pero queremos a una oposición más fuerte, inteligente, propositiva. La queremos, la deseamos para darle tenga un buen balance la economía dominicana, el país, y que uno sabe a qué apostar, tener alternativas fiables y viables. Mira, yo creo que pero sería bueno hacer una paradita. Los muchachitos no han venido. Para tomarle un cafecito, que no lo hemos tomado. Pero llegó el café. Y entonces entramos con una segunda ronda, que hay algunos temas que quedan por tratar. Yo quería oír hoy a don Orión y a Héctor. Y bueno, pero don Orión no cuente con él. ¿No cuento con él? Está en el este todavía instalado. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque estaba muy cerca de mi casa. Y cuando tú saliste, ¿viste el vehículo ahí? Sí. Y no lo viste señales como ni un bombillito encendido. Estaba todo apagado. Todo apagado. Todo apagado. Pues no viene, Orión. No viene. Mañana él viene. Sí, pero es importante que hoy esté con nosotros don Julio Ortega Torres. Sí. Así que hay que procurar que resuelva los problemas de tránsito que siempre enfrenta. Mientras tanto, queda una pequeña segunda ronda que quisiera aprovechar. Sí, ¿cómo no? Vamos a hacer un alto. ¿Cómo no, Pedrito? Está bien. No? Volvemos.